Bien, hermano, buenos días. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Permítame poner esta agua por acá. Y es una bendición poder compartir con ustedes, hermanos, este día la palabra del Señor. Y yo quiero invitarles de inmediato a buscar en el libro de Génesis, capítulo 32, como el pastor mencionó. Vamos a estar iniciando esta serie nueva, ¿verdad?, en Highview, y es un gozo poder para mí tener el privilegio de iniciar la serie. Así que es una bendición y yo quiero en un momento orar que el Señor pueda acompañarnos, pero no sin antes leer junto a ustedes el texto. Vamos a leer todo el capítulo 32, de manera que yo quiero animarte a que puedas estar junto conmigo de principio a fin, y reitero las gracias, ¿verdad?, al pastor Jensen. Gracias a ustedes por recibirnos, gracias por ser buenos anfitriones como siempre, amarnos. Yo conozco a varios de ustedes, otros que quizás los estoy conociendo este fin de semana, pero gracias por escucharme también el día de, hoy es domingo, ¿verdad?, el día viernes, cuando hablamos un poquito de crianza. Gracias por estar en medio de nosotros, y es mi oración, nuestra oración como familia, que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes y pueda ser usada por Dios para transformar nuestros corazones. Vamos a leer, decía, en el libro de Génesis capítulo 32. Vamos a estar revisando todo el capítulo. Yo quiero pedirte que me acompañes y quizás pudieras ponerte de pie. Yo sé que vas a estar un rato sentado, así que vamos a dejar descansar los asientos un par de minutos. Ok, Génesis capítulo 32. Yo voy a leer la palabra de Dios, y sabiendo que esta es la palabra de Dios, y lo hacemos con reverencia y dispuestos a aprender de su palabra. Amén. Leamos juntos. Génesis capítulo 32, dice el verso 1. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom. Y él les dio órdenes diciendo: así dirán a mi señor Esaú, así dice su siervo Jacob: he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Verso 6. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú, y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en 2 campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Verso 9. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste: de cierto te haré prosperar, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Verso 13. Jacob pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Jacob los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos: pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte de quién eres y a dónde vas y de quién son estos animales que van delante de ti, entonces responderás: son de su siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren.
y dirá: mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás me acepte. El presente pasó pues delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Verso 22. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 2 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Verso 26. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Permítanme orar nueva vez, mis hermanos. Señor, hemos leído tu palabra, y es mi oración y mi ruego. Es nuestra oración y nuestro ruego que tu Espíritu pueda hablarnos a cada uno en particular, pueda encontrarnos en donde estamos y ayudarnos a entender el pasaje, pero sobre todo ayudarnos a ver al Dios detrás de este pasaje, que vino, que entregó su propia vida y ahora nos llama hacia sí para salvarnos. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo creo que muchos de nosotros vamos a encontrar con mucha facilidad una identificación con el personaje de este capítulo, que se llamaba Jacob. Y todos sabemos algo, probablemente y de seguro, acerca de este personaje, porque luego él es llamado Israel, como acabamos de leer. En el Nuevo Testamento, la Biblia habla acerca de este personaje Jacob. De hecho, en las palabras de Jesús, cuando él hace referencia a la resurrección, él se refiere a Jacob como alguien que estaba vivo en la presencia de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y al Jesús usar esta frase en Mateo capítulo 22, él concluye diciendo que este Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No solo Jesús hace referencia a Jacob más adelante en el Nuevo Testamento, también el libro de Hebreos, dentro de la famosa sala de héroes de la fe, en el capítulo 11, hace referencia a Jacob. Y lo refiere a él, lo hablan acerca de él como aquel que a punto de morir y por medio de la fe bendijo a cada uno de sus hijos y adoró a Dios apoyado en la punta de su bastón. Ahora, este personaje, Jacob, no hay dudas de que si vas a la Escritura y no solo lees el capítulo que leímos ahora para este tiempo, sino capítulos anteriores, te vas a dar cuenta que es un personaje complejo, es un personaje extraño. Sin embargo, a través de sus errores, a través de sus diferentes, desaciertos y aciertos a su vez, su vida refleja de forma increíble cómo Dios actúa en la vida de aquellos que se rinden a Él. Cómo Dios persigue. Nosotros podemos ver su soberanía al guiar su vida. Nosotros podemos y vamos a ver su providencia al nunca abandonar la vida de Jacob, y sobre todo su profunda bondad y su gracia al restaurarlo. Y es precisamente esa gracia la que mueve a Jacob en este capítulo a reconciliarse con su hermano Esaú. Nosotros, como acabamos de leer, notamos a un Jacob que ha decidido pagar el precio de poder volver a encontrarse con su hermano, a quien había engañado 20 años atrás y quien quería matarlo 20 años atrás a causa de ese engaño. Pero ahora Jacob decide regresar de la tierra en donde ha estado trabajando en el extranjero por 20 años, como dije, hacia la tierra de Canaán, hacia donde Dios lo estaba guiando de regreso. Y mientras eso sucede,
Él no solo intercede o ora delante de Dios buscando su ayuda, como vimos, pero también él tiene un encuentro especial con Dios, que fue lo que hizo que él sea animado a crecer y a madurar espiritualmente. Y ese punto que acabo de mencionar es lo que yo quiero usar como idea central, ¿verdad?, en términos resumidos, para mi intervención en esta ocasión. Esta es la idea central. Los creyentes, los hijos de Dios, estamos llamados a madurar espiritualmente. Estamos llamados a crecer espiritualmente. Y para eso nosotros necesitamos esforzarnos en dependencia de Dios. Sígame aquí con cuidado, dije esforzarnos, pero en dependencia de Dios para ser transformados por Cristo. Ahora, yo voy a hablar de madurez espiritual, yo voy a hablar de crecimiento espiritual. Y yo quiero de entrada decirte a qué yo quiero referirme, a qué yo voy a estar haciendo referencia, aludiendo cuando hable de esta idea. Bueno, Efesios capítulo 4, versos 11 al 13, indica que madurar, es decir, crecer en la vida espiritual, en nuestra relación personal con Cristo y todo lo que Dios espera que hagamos, esa idea es un mandato de Dios. Esa idea es una expectativa de Dios. De manera que todos nosotros, cuando nos acercamos a Dios, Dios, de acuerdo a las Escrituras, espera que nosotros podamos seguir creciendo. Por eso es que mi deseo es que nosotros podamos salir este día motivados a comprometernos con madurar espiritualmente. Comprometernos con Dios para crecer espiritualmente, independientemente de dónde tú te encuentras. Quizás hoy es el primer día que vienes a una iglesia, yo no sé. O quizás tienes tiempo viniendo a una congregación, o quizás ya eres un cristiano. O quizás ya has estado discipulado, o quizás ya eres un líder en medio de la iglesia. No importa dónde te encuentres, todos nosotros, Dios espera que crezcamos espiritualmente. Entonces, de acuerdo a este pasaje, hay 3 esfuerzos que nosotros aprendemos y debemos hacer para poder madurar espiritualmente. Ese es el primer esfuerzo. Nosotros necesitamos reconciliar nuestras relaciones rotas. Reconciliar nuestras relaciones rotas. Esta es la lección o principio principal. Escucha, no hay transformación que nos lleve a la madurez espiritual si no resolvemos nuestras irreconciliaciones, si no resolvemos nuestras relaciones rotas. Eso es lo que vemos en en la estrategia de reconciliación que Jacob tiene en los primeros pasajes. Lo leímos, los versos 1 al 8, los versos 13 al 21. Todos ellos hacen referencia a la idea de que Jacob está buscando ¿qué? Reconciliarse con Esaú. Y vamos a ver algunas cosas aquí. Nosotros podemos leer en el primer versículo que los ángeles de Dios salieron al encuentro. Y Dios sabe, hermano, por qué Él permite esta experiencia, o le permite esta experiencia a Jacob. Toma en cuenta, 20 años atrás, cuando Jacob sale de Padán Aram y huye de su hermano Esaú, luego de haberle robado, ¿verdad?, la bendición de parte de su padre. Entonces él, camino a la tierra de su tío Labán, que estaba en una ciudad o una zona llamada Padán Aram, él tiene un primer encuentro con Dios. Y es ahí de donde sale una frase muy famosa que a veces usamos, que es donde Jacob ve a ángeles bajando y subiendo en una escalera. ¿Recuerdan eso? Y entonces él termina diciendo, wow, esto es casa de Dios, esto es puerta del cielo. Ahora, 20 años después, Jacob, que había salido de la tierra de Canaán solo, ahora regresa a la tierra de Canaán con familia, con hijos, con bienes de manera significativa en términos financieros. Entonces ahora, dispuesto y guiado por Dios, pero dispuesto a reconciliarse con su hermano Esaú, consciente Jacob de que para poder seguir madurando espiritualmente, para poder continuar siendo un hombre de Dios, una persona que es dirigida por Dios, él necesita primero resolver sus temas relacionales, o como he querido decir aquí, reconciliar sus relaciones rotas. Dios, sabiendo que él necesita ayuda, lo primero que hace es mostrarle ángeles. El texto dice, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Allí hay una experiencia espiritual que tiene Jacob con el propósito
de que él pueda recibir la afirmación de Dios. Es como Dios diciéndole a Jacob: tú debes reconciliarte con Esaú, pero es bueno que tú sepas que yo estoy contigo en este proceso de reconciliación. Hermanos, de la misma manera, tú y yo somos llamados a reconciliarnos con aquellos con quienes no estamos conciliados. Quizás es un esposo, quizás es una esposa, quizás son hijos, quizás son nuestros padres, quizás son amigos, quizás aquí en la ciudad, probablemente en nuestros países, ¿verdad? Si venimos de otro lugar. No importa en dónde tengamos nuestras irreconciliaciones, no importa en dónde estén nuestras relaciones rotas. Si tú eres un hijo de Dios, si quieres crecer, si yo quiero crecer espiritualmente, yo necesito lidiar con mis irreconciliaciones. Esto es lo que vemos en Jacob. Hay un esfuerzo de su parte, los versos 3 al 6. Él hace un envío de mensajeros para informar por adelantado a Esaú, lo acabamos de leer. En los versos 7 y 8, él recibe el reporte de esos mensajeros y de hecho tiene miedo y se angustia. Y por eso implementa una estrategia, la estrategia de dividir su familia. Divide sus bienes, divide el staff con el que cuenta, el equipo de personas que trabaja con él, que le sirve. Pero no solo eso, nosotros acabamos de leer que él prepara un regalo, un presente. Y este presente no era otra cosa que un tributo. Era un regalo que habla de lealtad a su superior. Esa es la razón por la que él presenta un regalo. Jacob sabía que, como dice Proverbios 21:14, el regalo en secreto apacigua el enojo. El obsequio a escondidas calma la ira extrema. Él sabía que un regalo abre todas las puertas y lleva a la presencia de los grandes, como dice Proverbios capítulo 18, verso 16. De hecho, él dice en el verso 20: con este regalo yo lo apaciguaré. Y estoy citándolo. Esta frase es una expresión que se refiere a cubrir la culpa. Esto es una idea, de hecho, en el lenguaje original significa lavar la cara, pero eso es una expresión figurativa. Lo que quiere decir es: yo quiero cubrir la culpa. Yo estoy reconociendo que he pecado contra Esaú. ¿Tú notas, hermanos? Hay una disposición en la vida de Jacob aquí. Hay una determinación en la vida de Jacob de reconciliarse con su hermano Esaú. Ahora, yo te pregunto a ti: ¿hay algún hermano con quien tú tengas que reconciliarte? ¿Hay algún papá o una mamá o un hijo, como mencioné hace un momento atrás? Bueno, yo creo que este pasaje es un llamado para ti. Yo creo que este pasaje es un llamado para mí, para nosotros, a prestar atención a la realidad de nuestras relaciones. Y en cuanto a lo que dependa de nosotros, entonces, dice la Biblia, estar en paz con todos. Todo el esfuerzo, mis hermanos, de Jacob con este presente, con la división de su gente en dos grupos, con el envío de algunos delante de él, buscaban la meta de reconciliarse con aquel a quien él había engañado antes. Y Jacob está dando con esto señales de transformación, y eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque él está siendo intencional para humillarse ante Esaú. Eso es relevante, una vez más, hermanos, porque la madurez espiritual no es posible si no nos reconciliamos con las relaciones rotas. Ahora, ¿cómo luce la madurez espiritual producto de la transformación de Jacob en esta primera sección? Yo te voy a dar un resumen. Por un lado, nosotros vemos a un Jacob que pasa de la arrogancia a la humildad. Y eso es importante porque ninguna relación que ha sido rota previamente, por la razón que sea, puede reconciliarse o conciliarse de nuevo, puede arreglarse, ¿verdad? Si queremos usar un término más común, a menos que exista en nosotros humildad. De hecho, todos nosotros sabemos que si no en todos los casos, en la gran mayoría de los casos, las relaciones se mantienen separadas por causa del orgullo en nosotros. No por otra cosa. Pero es él que tiene que venir primero porque él fue que me ofendió a mí. No es así que actuamos. No, yo no me voy a rebajar. Por lo menos en Dominicana se usa esa frase. ¿Se entiende lo de rebajar? O sea, yo no me voy a humillar. Yo no me voy a poner por debajo. Él es el que tiene que venir a ponerse por debajo. O ella es que tiene. Entonces, eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces las relaciones se mantienen alejadas.
y relaciones no reconciliadas son un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros vemos a Jacob pasando de la avaricia al desprendimiento material. Él envía regalos. Acuérdense, estos son no sé si se fijaron, 200 caballos, 200 yeguas, 200 burros, 20 esto, 20 vacas, 20 lo otro. O sea, esa era la forma de manejarse económicamente. Si hubiera sido el día de hoy, es una transferencia bancaria por CELE, por lo menos, de miles de dólares. O sea, una vaca vale mucho dinero, ¿no? Dominicana es súper caro comprar una vaca. Es una inversión, es un inventario caro. Pero él está dispuesto a desprenderse de gran parte de su tesoro terrenal con tal de preservar a su familia y lograr la reconciliación. Cuando tú y yo queremos reconciliarnos porque queremos obedecer a Cristo, nosotros estamos dispuestos a desprendernos de lo que sea. Hermanos, así luce la vida de un creyente que quiere crecer espiritualmente. Él está dispuesto a reconciliarse. Y esto es importante. Yo quiero agregar un aspecto práctico más. Nosotros no podemos, reitero, crecer espiritualmente si no reconciliamos nuestras relaciones rotas. Y hay un llamado en toda la Biblia a que tú y yo nos reconciliemos. Acuérdate, Cristo es el agente de reconciliación primario. ¿A qué vino Jesús al mundo? Sino a unirnos a nosotros con Dios. La Biblia dice que éramos, no solo que estábamos separados de Dios, sino que éramos enemigos de Dios, dice el apóstol Pablo en los Romanos. Pero Cristo viene y se pone en medio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se conoce a Cristo en la Biblia? Como un mediador. Él toma de brazo a Dios Padre y luego te toma a ti y nos une por medio de su sacrificio, su muerte, su resurrección. Él es el agente de reconciliación y ahora nos ordena a ti y a mí a ser agentes de reconciliación. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a obedecer eso como un acto de fe. Porque tú sabes cuál sería la respuesta mía a un pasaje como este. Bueno, es que pastor, usted no sabe lo que me ha pasado a mí. Es que usted no conoce cuál fue la forma en la que me hirieron a mí. Es que tú no sabes cuánto dinero me debe ese primo. Es que tú no sabes cuánto abuso yo recibí de ese esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el agente de la reconciliación que abrió sus brazos para derramar gracia de Dios sobre tu vida y que ha perdonado tus muchos pecados y mis muchos pecados, nos dice: reconcíliense. Hay múltiples pasajes en la Biblia. Y yo te voy a dar un par de esos antes de pasar a mi próxima sección. La Biblia habla de la prioridad de la reconciliación por encima de la religión. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Jesús hablando dice: ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. La Biblia habla del esfuerzo personal por mantener la paz. Yo lo mencioné, Romanos 12, 18. En cuanto a lo que dependa de ti, vivan en paz con todos. La Biblia habla del modelo a seguir, que es el perdón de Dios expresado por medio del sacrificio de Cristo. Pablo escribe a los Colosenses capítulo 3 verso 3 diciendo: así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Efesios 4, 31 y 32 dice: y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ese es el fundamento para nosotros partir de ahí a buscar reconciliarnos con otros. De hecho, la Biblia plantea cuál es el proceso de esa reconciliación, si se da dentro de la iglesia, y es: ve a solas con él, habla con él, hazle ver su culpa. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y finalmente, no podemos olvidar, como yo acabo de decir, que tú y yo hemos sido llamados ahora a replicar al agente de reconciliación que es Jesús. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 habla diciendo que Dios Padre por medio de Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos ha encargado a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Tiene sentido, hermano, lo que yo estoy diciendo? ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Sí. Entonces, estas son las preguntas una vez más. ¿Tenemos relaciones pendientes de reconciliar? Porque si es así, roguemos al Señor sus fuerzas y Él lo va a dar, como lo hizo con Jacob, que nos ayude en el poder del Espíritu a poder obedecerle. Este es el segundo esfuerzo, si nosotros queremos crecer espiritualmente, que aprendemos de la vida de Jacob. No solo, por un lado, no solo necesitamos reconciliar nuestras relaciones rotas,
necesitamos en segundo lugar cultivar una vida de comunión con Dios. Necesitamos cultivar, fomentar, trabajar en una comunión personal con Dios. Mira la oración de Jacob. Y yo la voy a leer, escucha. Verso 9. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy. Presta atención, hermanos. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Porque con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste: de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Yo creo que solo una lectura comprensiva empieza a darnos enseñanzas, lecciones sobre la vida de Jacob. Especialmente responde a la pregunta: ¿dónde estaba Jacob espiritualmente? Este es un hombre, hermanos, que está madurando en términos espirituales. ¿Y por qué tú te das cuenta? Bueno, por su oración. Varias personas han comentado que muchas veces el estado de nuestra alma se refleja en la forma en la que nosotros oramos, en la manera en que nos expresamos a Dios, en la manera en cómo interactuamos con Dios. Toda persona que conoce a Dios, cuando habla con Dios, tú te das cuenta. Tú te das cuenta cómo es su relación personal con Dios. Es igual que te puedes dar cuenta cuando un hombre habla de su esposa o una esposa habla de su esposo en una reunión familiar o en una reunión social. Tú puedes darte cuenta dónde está esa relación. Puedes tener una idea de cómo luce la comunión entre ellos. ¿Por qué? Porque el esposo habla bien de ella. Él está animado con ella. La esposa hace referencia a que el esposo la cuida, la protege, etcétera, etcétera, etcétera. En la oración de Jacob nosotros podemos observar a un Jacob cuyo corazón está siendo transformado por el poder del Espíritu de Dios. Entonces yo creo que la pregunta que me hace el texto a mí en términos de aplicación es: ¿cómo va mi vida de oración? ¿Cómo es mi vida de comunión con Dios? Una transformación espiritual, decía una fuente, ha ocurrido en Jacob. Haciendo el comentario sobre la primera frase que aparece en el verso 10, él dice: yo soy indigno. Toma en cuenta, hermanos, 20 años atrás este hombre no pensaba de sí mismo así. Él se creía digno. Por eso engaña a su papá. Y algunos quizás no conocen toda la historia, pero él se pone junto con su mamá. ¿Verdad? Hay un entramado, ¿verdad? Y se unen para engañar a Isaac, y él se viste de pieles de oveja porque su hermano era velludo y él no tenía cabellos prácticamente, así que él se pone pieles en los brazos y engaña a su papá. ¿Por qué? Porque él se creía digno de la bendición de su papá. Él estaba centrado absolutamente en sí mismo. Sin embargo, y esta es la esperanza para algunos de nosotros que también es como un Jacob, aquí está la esperanza. Ese Jacob aquí dice: a Dios yo soy indigno. Yo no merezco tu reconocimiento. Eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Ahora, es precisamente el reconocimiento de nuestra indignidad el primer paso para la madurez espiritual. Es el primer paso. No hay crecimiento espiritual hasta que tú y yo entendemos cuál es nuestra verdadera posición ante la grandeza del Dios que guía y controla providencialmente todo el universo y todos sus acontecimientos. Indigno soy, dice Jacob, pero ese es el paso hacia la gracia. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan o conocen esta parábola que Jesús da más adelante en el Nuevo Testamento, y él habla de 2 hombres que vienen a orar al templo. Y él dice que uno era fariseo y se creía la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Para usar una frase rápida.
Él se creía digno del cielo. Es este tipo de persona que entiende que Dios tiene el gran privilegio de relacionarse con ellos. Yo tengo un amigo que en broma, él dice cuando conoce a alguien y comparte con un grupo de personas, al retirarse, él dice: ha sido un placer para ti compartir conmigo. ¿Has escuchado de esa broma? Sí. El fariseo sentía que Dios tenía el placer de compartir con él. Y él decía: yo ayuno 2 veces a la semana. Y yo diezmo y soy recto. Así que Dios, tú eres digno de tenerme a mí en tu lista. Yo soy el que vale dinero en tu equipo. Yo soy el jugador principal. Ya sea Messi o Ronaldo, o no sé cuál es el tuyo. Por el otro lado, Jesús dice: había un hombre que era un publicano. ¿Cuándo ustedes recuerdan esa historia? Ante la mano. ¿Recuerdan? Y Jesús dice que en esa ilustración, que este hombre, el publicano, que era un pecador, ni siquiera miraba al cielo. Estaba tirado de rodillas y se daba en el pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí porque yo soy un pecador. ¿Sabe cuál fue la conclusión de Jesús? Él preguntó: ¿cuál de los dos ustedes piensa que salió justificado? Y Jesús concluye: aquel que se sintió como realmente era, indigno de la gracia de Dios, ese salió justificado. Ese es Jacob. Y ese es cualquier persona ahora, hoy, en este preciso instante, que viene delante de Dios y le dice: Señor, yo no puedo, yo soy indigno. Que reconoce su realidad, porque no es hablar mentira. Todo ser humano ha pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Así que es reconociendo su realidad, nuestra realidad delante de Dios. Pero es esa indignidad que Dios espera. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios honra a los humildes. Dios mira de lejos al altivo, pero Dios trata con gracia al que se humilla. De hecho, Él exalta al que se humilla. La pregunta es: ¿qué tú vas a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a mantener la actitud del fariseo o vamos a imitar a Jacob y vamos a ser humildes y decirle: Señor, yo no estoy donde debiera? Porque si tú y yo elegimos este camino, estamos abriendo la puerta al cielo. Toda vez que un individuo reconoce su estado pecaminoso y se sabe inmerecedor del cielo, pero merecedor de la condenación, entonces no solo evidencia la obra sobrenatural y soberana del Espíritu de Dios usando como vehículo el Evangelio, pero también obtiene un ticket de entrada al cielo. El cielo no es para los que se creen grandes, pero para los que se saben pequeños. El crecimiento espiritual no es para los que se saben teólogos porque conocen las 5 solas, sino para los que se saben dependientes y pequeños, los que reconocen que solo es el cielo el que gobierna. Él dice: misericordia y fidelidad. Dios ha sido leal. Él reconoce la fidelidad de Dios. Y en resumen, lo que nosotros observamos en este pasaje es cercanía, confianza en la persona de Jacob. Nosotros notamos humildad, honestidad, dependencia y fe en el Dios al cual él ora. Jacob aquí ha sido evidente que ha cultivado una comunión con Dios. Y yo estoy usando la palabra cultivar de manera intencional. Porque crecer en nuestra comunión con Dios no es darle a un botón y pasas de un momento a otro como si fuera a transformarte, como si fuéramos ver a un superhéroe que nos transformamos, no sé, como Superman o algo así. ¿Cómo se llamaba Superman? De Clark Kent a Superman. Es un camino. Pero es un camino que tú y yo necesitamos empezar si queremos madurar espiritualmente. Es un proceso, pero es un proceso al cual debemos entrar de manera intencional y esforzarnos si queremos crecer espiritualmente, si queremos experimentar la vida abundante que Cristo da. Muchas veces nos ocurre a los creyentes que recibimos la salvación en Cristo, pero no vivimos la vida abundante que Cristo provee. Así que vivimos amargados, vivimos desesperanzados, como si fuéramos alguien que no conoce a Cristo. ¿Por qué nos pasa? Porque no cultivamos una relación personal con Dios. La Biblia habla en una expresión que resume esta idea,
diciendo, caminemos con Dios. Aprendamos a caminar con Dios. Eso es en mi estilo de vida. Dios tiene que verse. En mi estilo de vida Dios tiene que verse cercano. Así que este es mi punto de aplicación. Aquí hay un par de preguntas para poder avanzar al punto número 3. Tú y yo hemos cultivado una comunión personal con Cristo. Podemos decir que estamos caminando con Dios. Tenemos una historia personal con el Cristo viviente mediante su Espíritu en nosotros. Y claro, eso empieza con poner nuestra fe en Cristo. Toda persona que no conoce al Señor, su primer paso para crecer espiritualmente es poner su fe en Jesús. Es mirar a la cruz. Es entender, aceptar, recibir el sacrificio del Padre al entregar a su propio Hijo. Y ahora poner su confianza plena en ese sacrificio. En aquel que murió y resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ese es el medio de salvación. El único que Dios ha establecido. Por eso Jesús decía, yo soy el camino. No un camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego de estar ahí, mi llamado, tu llamado, hermano, nuestro llamado es a crecer en esa dinámica de relación con Dios. Recuerda, no hay transformación que nos lleve a la madurez espiritual si no cultivamos una vida de comunión con Dios. Entonces, por un lado, este es el primer esfuerzo si yo quiero crecer espiritualmente. Reitero, independientemente de donde cada uno de nosotros se encuentra, el primer paso es reconciliar nuestras relaciones rotas. En segundo lugar, cultivar una relación con Dios. Y finalmente, rendirnos al quebrantamiento. Rendirnos al quebrantamiento. Y vamos a ver qué eso significa. Este es el principio aquí. No hay transformación que nos lleve a la madurez espiritual si no nos rendimos a la obra de Dios en nosotros. Hay un punto en el que yo necesito salir del asiento del piloto y sentarme en el asiento del copiloto. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y eso es lo que Jacob nos enseña en esta sección. Esto es una sección extraña. Piénsalo. Es una sección extraña porque tú ves a Dios luchando con un hombre. ¿No suena raro eso? ¿Sí o no? Suena raro. Dios luchando con un ser humano. Pero ¿cuándo eso ha sido real? Jacob se quedó solo, verso 24 dice, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Hay varias cosas que yo te voy a mostrar aquí. Al luchar contra Dios, Dios se le aparece en forma humana y le quita a Jacob su fuerza humana. Pero él, con valentía, Jacob, él se aferra a Dios para que Dios se lo bendiga. Ahí está el resumen de todo lo que vamos a ver. Qué determinación la de Jacob. Y ve tomando la idea, hermano, porque de eso se trata este punto. Tiene que haber en nosotros una resolución de crecer espiritualmente. Y para eso yo necesito agarrarle los pies a Dios. Los que tenemos hijos sabemos lo que eso significa. Porque cuando nuestros hijos pequeños tienen miedo, ¿qué ellos hacen? ¿Qué hacen? No corren y se te agarran del pie. ¿Sí o no? Ellos saben por qué lo hacen. Y no lo sueltan hasta que no se sienten seguros. Eso es lo que está haciendo Jacob aquí. Él está agarrándose de los pies de Dios. Así pasa cuando nosotros decidimos en el poder del Espíritu crecer o madurar en nuestra vida espiritual. Te esfuerzas por hacer lo que Dios espera que hagas y clamas hasta que responde y le buscas hasta que lo encuentras y tocas la puerta hasta que Él decide abrir la puerta. Es una santa valentía y una resuelta determinación. Eso es lo que debe caracterizar la vida del creyente. Nada detiene a aquellos que deciden pelear con Dios en oración, con humildad, asumiendo y aceptando sus debilidades, aquellas que Dios impone, y no paran hasta ver a Dios manifestado en sus vidas. Bartimeo es un ejemplo de tenacidad en ese sentido. ¿Se acuerdan de Bartimeo? El famoso ciego. Jesús entra bajando por la ruta de Jericó hacia Jerusalén, su último viaje. Marcos capítulo 10 lo puedes encontrar al final. Y él empieza a vocear: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El texto dice que los discípulos le dijeron: mijo, cierra la boca, Jesús está concentrado en otra cosa. Pero el texto también dice que cuando él escuchó eso, el ciego Bartimeo,
él clamaba mucho más. Cállate. Y dice, no. Él vuelve y sube la voz todavía más. Había determinación en Bartimeo. Y es lo que vemos aquí. Jacob está luchando. Note que el texto dice que él luchó toda la noche, todo el tiempo. La Biblia no nos dice cómo exactamente se dio eso. Al autor de Génesis, a Moisés, no le interesaba que viéramos detalles. Él no nos está invitando a un misticismo religioso. Él no está interesado en eso. Él está interesado en que aprendamos cuál es la lección principal. Dios se deja ser, más bien Dios se hace vulnerable ante los hombres para poder beneficiar a los hombres y enseñarles múltiples instrucciones. Y qué maravilla que el Dios del cielo se haga tan débil como uno de nosotros. ¿No te hace familiar esa expresión? Yo te voy a recordar, si no te es familiar, escucha esto. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, sino que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Me sigue? Haciéndose semejante a los hombres. Dios se hizo semejante a los hombres en debilidad. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este hombre, Génesis capítulo 32, lucha con Jacob. Jacob al final del pasaje dice, yo he visto a Dios cara a cara. O sea, él está diciendo, este hombre, este ángel con el que yo acabo de luchar, ¿es quién? Es Dios, es Jesús. ¿Tú estás entendiendo cuál es la significancia de este pasaje? Este pasaje es una anticipación de la encarnación de Jesús. Los teólogos llaman a esto una teofanía, una manifestación preencarnada del Hijo de Dios. Dios amándote a ti el día de hoy en la lucha del ángel de Dios con Jacob, recordándonos, yo me hago vulnerable para bendecirte a ti. Piénsalo, hermano. No es irracional pensar que un hombre pueda luchar con Dios y prevalecer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero el texto dice que ¿quién ganó la batalla? ¿Quién ganó? ¿Quién? Dios. No, Jacob ganó la batalla. Mira, se quedó solo. Cuando vio que no podía prevalecer, cuando vio que cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, ¿quién estaba ganando la batalla? Jacob estaba ganando la batalla. Dios haciéndose vulnerable para poder bendecir a Jacob. Suéltame porque raya el alba, le dijo. Suéltame, Jacob. Y ya lo había herido, lo hirió ahí en la coyuntura del muslo. Y entonces Jacob finalmente termina cojeando. Él disloca su muslo para recordarle que es en su debilidad que Dios se hace fuerte, como Pablo decía. Sus poderes naturales, decía Juan Calvino, están ahora inutilizados. Todos sus pasos en el futuro le van a recordar su dependencia de la gracia divina. Igual que nosotros, hermanos, nosotros sabemos que la fortaleza de Dios se hace evidente en nuestra debilidad, ¿sí o no? Calvino explicaba lo siguiente: porque si nuestra fuerza permaneciera intacta y no se produjera ninguna herida ni dislocación, inmediatamente la carne se enorgullecería y olvidaríamos que habíamos vencido con la ayuda de Dios. Esa es la razón por la que Dios nos deja las debilidades. Pablo oró, acuérdate de esto. Pablo decía, Señor, quítame este aguijón. Y él testifica, Dios me dijo, olvídate de eso. Yo oré 3 veces, decía Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Yo no te la voy a quitar. Bástate mi gracia. Que sea suficiente mi gracia en tu debilidad. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo aprendió y él dijo, ¿tú sabes qué? Por eso que Dios me dice, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Así dice el texto. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿tú has sido debilitado por Dios?
Quizás es a través de circunstancias. Quizás es a través de tus finanzas que no te alcanzan. Quizás es a través de una enfermedad. Quizás es a través de una situación emocional que no es concreta, que no puedes agarrar, que no puedes apuntar, pero que es real. Quizás porque tienes tu familia en otra nación, o porque tus hijos están lejos, o porque hay un hijo preso. Múltiples circunstancias pueden rodear nuestra vida. Si eres un creyente, uno, Dios tiene el control de cada circunstancia. Y dos, si esa circunstancia te hace débil, Dios te está haciendo débil para poder bendecirte, para poder fortalecerte. Por eso Spurgeon decía: yo he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de los siglos. Nosotros necesitamos la debilidad, hermanos. Nuestros corazones necesitan la debilidad, porque de otra manera nosotros no dependemos de Dios. Ahora, ¿cómo termina todo esto? Bueno, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has prevalecido. Ya tu nombre no va a ser suplantador o usurpador. Ahora hay una nueva identidad en ti. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Eso es lo que te pasa a ti y a mí cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo. Lo decíamos ahorita antes de empezar en la reunión del pequeño grupo. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. De manera que ahora ya yo no soy calificado por Dios como lo que yo era antes. Y yo ponía este ejemplo: si antes yo era un asesino en serie, para poner un ejemplo drástico, ¿verdad?, hiperbólico, y yo pongo mi confianza en Cristo, hoy, según Dios, yo no soy un asesino en serie, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un protegido de Dios. Yo soy un redimido, elegido. El Espíritu de Dios mora en mi alma. Te doy un ejemplo bíblico, te lo doy. El apóstol Pablo, ¿qué era antes? Un blasfemo. En un sentido él era un asesino, porque él guiaba a su ejército a apresar y matar. De hecho, ¿te acuerdas de Hechos capítulo 7? El primer mártir cristiano, el libro de Hechos habla de Esteban. Y cuando apedreaban a Esteban, ¿quién agarró la ropa de lo que apedreaban? El apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo. Él es un asesino, en segundo grado dirían, ¿verdad?, los abogados. Pero ahora él dice: ahora yo he recibido misericordia. Ahora yo he recibido la paciencia de Dios, la gracia de Dios. Qué bendición, hermano, ¿eh? Qué bendición cuando tú en tu pecado, cuando yo en mi pecado puedo encontrarme con las puertas de la gracia de Dios. Cuando yo en medio de mi bajeza espiritual puedo atravesar por las puertas del cielo que Cristo ha abierto por medio de su sacrificio. La pregunta es: ¿tú vas a atravesar por esa puerta hoy? Y mi llamado para ti hoy es que atravieses por esa puerta. Mi motivación es que puedas entrar por la puerta de la gracia de Dios. Porque no vas a crecer espiritualmente si no entras por las puertas de la gracia de Dios por medio de Cristo. Y si ya estás unido a Cristo por medio de la fe, tu tarea y mi tarea no es detenernos donde estamos, es seguir esforzándonos, como yo dije al principio, en dependencia de Dios, o sea, en el poder del Espíritu, para poder continuar creciendo espiritualmente. ¿Qué tú vas a hacer, hermano, con este sermón? Yo cumplí mi tarea, que era compartirte la reflexión. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿Cómo vamos a aplicar esto? Yo te animo que con la ayuda del Señor tú empieces a dar pasos el día de hoy. Y tú seas resuelto, tomes decisiones de buscar a Dios, de obedecer a Dios, de abrir su palabra, de aprender, de crecer, de interceder, de orar junto con otros hermanos, de congregarte. Que respondas a la guía de Dios y dejes que Dios haga su obra en tu vida. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Señor, es imposible lograr esta realidad que acabamos de ver en tu palabra y sin la ayuda de tu Espíritu en nosotros. Señor, ayúdanos. Perdónanos cuando hemos sido negligentes en nuestra vida espiritual. Perdónanos si nuestra vida espiritual está flaca, está delgada. Perdónanos si somos perezosos para poder buscar tu rostro, para rendirnos a tus propósitos.
Perdónanos, Señor. Pero así como hiciste con Jacob, transfórmanos. Danos tu mano, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu grandeza, tu poder, tu sabiduría, sobre todo tu bondad para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Afirma nuestros pasos en Cristo. Haznos crecer espiritualmente para tu gloria y para nuestro deleite en Cristo Jesús. Amén.